días, ¿qué tal? Hoy tenemos, como viene siendo habitual, en nuestros cursos de programas y podcasts dedicados a Derecho Constitucional y Justicia Constitucional, a otro gran catedrático de Derecho Constitucional, esta vez dentro de nuestra comunidad en Castilla-La Mancha y más concretamente en la provincia de Albacete. Su nombre es Diego López Garrido. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal? Catedrático de Derecho Constitucional por nuestra universidad. También es director de la Fundación Alternativas. Y precisamente dentro de ese enfoque que tiene multidisciplinar, tanto económico como también dentro de su experiencia política y también de su alta experiencia académica, queremos realizar una serie de preguntas que traten de englobar cada uno de los puntos en común. Por eso, si te parece bien, Diego, podríamos comenzar con una pregunta algo más amplia, algo más genérica. En particular, teniendo en cuenta la actualidad política, ¿cuál es su opinión acerca de la calidad del Estado de Derecho en España actualmente? España es de los países donde se puede decir de verdad que es una democracia avanzada y que tiene la protección de los derechos humanos y de las libertades en todos los ámbitos y que tiene un Estado de Derecho, un rule of law, ¿no? Que es como se le llama al Estado de Derecho en el campo internacional. Estos tres elementos, que son los que se comparten con el conjunto de la Unión Europea, son los que caracterizan al sistema político español. De hecho, en los rankings que se hacen, a veces se hacen rankings por The Economist o otros rankings que se hacen sobre el desarrollo político democrático de los países, en el mundo, España suele estar en el top 10 de los países con democracias consolidadas y que forman parte de esa democracia consolidada el respeto al derecho, la independencia judicial, que es un elemento fundamental del Estado de Derecho, la independencia judicial, es decir, la inamovilidad, la clave es la inamovilidad de los jueces. No se le puede cambiar a un juez arbitrariamente por el poder político porque no te gusten las cosas que hace, aunque por supuesto los jueces tienen también sus limitaciones y existe en el Código Penal el delito de prevaricación. Pero bueno, España afortunadamente desde hace más de 40 años goza de libertades y de Estado de Derecho. Sí, es un gran país europeo. Precisamente acabas de señalar que a raíz de una serie de rankings, cómo podemos ir midiendo precisamente la calidad del Estado de Derecho, calidad democrática de un país. Quisiera introducir esos rankings, en este caso, por la actualidad, una serie de variables. ¿Qué opina entonces de las reformas que se están produciendo en la ley orgánica del Poder Judicial? Y en segundo lugar, ¿qué opina de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la amnistía? Es decir, ¿eso no va a contribuir como variables que afectarán a ese ranking democrático? Bueno, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial es una reforma absolutamente necesaria, porque en la situación actual hay todo un conjunto de la población que no tiene acceso a la judicatura por razones económicas, ¿no? Es que el preparar oposiciones, y yo he preparado algunas, me sé muy bien el asunto, significa que dedicas años de tu vida en donde no tienes ingresos a preparar una oposición que puede salir, puede no salir. Y eso lleva aparejado otros temas, por ejemplo, que hay todo un conjunto de preparadores que cobran por preparar posiciones, pero que no lo declaran, que no hay un problema fiscal ahí muy serio, ¿no? Todo eso es por lo que yo creo que se va a hacer esa reforma, en donde yo creo que sí que hay que asegurar que la entrada de jueces y juezas al Poder Judicial, nada menos que un poder del Estado, el Poder Judicial, sea una entrada que esté asegurada la competencia, la capacidad para desarrollar, porque al fin y al cabo también el derecho es una competencia técnica también, no solamente es una competencia moral, sino que es una competencia técnica, ¿no? Y yo creo por eso que es interesante esta reforma que ha planteado el Gobierno y que hace muchos años que se debería haber puesto en marcha.
Y en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, estoy absolutamente de acuerdo con ella. La amnistía es una decisión política que es una decisión que está absolutamente integrada en la Constitución española, que al comienzo de la democracia española, después de la dictadura franquista, se hizo una importantísima amnistía. La amnistía es una decisión política. El Tribunal Constitucional, en su sentencia, entra en algunos de sus párrafos a considerar que la decisión política tiene su sentido. De hecho, no cabe duda de que la situación en Cataluña, después de esa sentencia, después de la amnistía, ha mejorado claramente la convivencia. Por tanto, desde el punto de vista político, yo creo que es una decisión acertada. Pero el Tribunal Constitucional también se encarga de decir, sí, pero las intenciones del legislador no nos competen a nosotros juzgarlas, ¿no? Como Tribunal Constitucional tenemos que ver si la ley, en este caso de amnistía, no contradice la Constitución. Es una ley que es encajable dentro de la Constitución y, por tanto, a eso se limita básicamente esa sentencia, ¿no? Y lo que llega a concluir es que no hay nada en la Constitución que esté prohibido para el legislador en cuanto a una amnistía, ¿no? Hay un principio fundamental en el derecho constitucional democrático y es aquello que no está prohibido está permitido. Y eso es fundamental. Lo más duro en cuanto al tema de la prohibición es el Código Penal. El Código Penal está en las conductas más intolerables, pero luego hay otra serie de derecho administrativo, hay otra serie de sanciones y aquello que no está prohibido está permitido, es un principio elemental, ¿no? Y ese básicamente lo que dice el Tribunal Constitucional. La amnistía, se podrá estar de acuerdo o no políticamente con ella, pero la amnistía está puede insertarse en la Constitución, no contradice la Constitución, porque no hay nada en la Constitución que prohíba esa decisión de, no olvidemos, de establecer un perdón a aquellos que delinquieron. Es decir, las personas que han sido beneficiadas hasta ahora por la amnistía, por la ley de amnistía, son personas que delinquieron, que cometieron un delito, que han estado incluso algunos de ellos en la cárcel años. Y lo que hace la ley de amnistía es el perdón de ese delito, pero no desaparece el delito, la existencia de ese delito, ¿no? Entonces, por ir terminando ya, tan solo quedarían dos preguntas. Esta pregunta sería ya de cara a futuro. Es decir, los dos elementos o las dos preguntas que hemos realizado, todo apuntaría a indicar que la calidad democrática entonces en España o el Estado de Derecho se mantendría. Lo que me gustaría saber precisamente cuál es esa predicción, es decir, ¿considera que en el contexto político constitucional en el que nos encontramos estamos más abiertos que nunca a un contexto del populismo? Es decir, donde se pueden introducir dinámicas que puedan perjudicar en un futuro principios constitucionales tales como la unidad, precisamente esa independencia dentro de la autonomía de cada una de las regiones, en su cultura, etc. Me gustaría saber ese contexto, es decir, cuál va a ser ese futuro, teniendo en cuenta pues la actualidad de ahora. Y por último lugar, siempre hacemos alguna pregunta que tiene que ver más con un toque personal y en este caso sí que me gustaría preguntarle ¿qué le gusta más? ¿Su experiencia en el ámbito político o su experiencia en el ámbito académico-científico? Esas serían las dos últimas preguntas. Vamos a ver, el asunto del populismo. Bueno, a mí me parece que el populismo es sin duda una amenaza. Una amenaza en estos últimos años, en España, en Europa, en el mundo, que no existía. Por ejemplo, cuando se aprobó la Constitución española, ¿no? Y después de eso en España ha habido alternancia política, ha habido algunas legislaturas dirigidas por el Partido Socialista, otras dirigidas por el Partido Popular,
Pero ahora hay un elemento nuevo, sin duda, no solo en España, que es el populismo, es decir, una amenaza para la democracia, que es establecer una amenaza también a algunas libertades, y esto estamos viendo que existe en toda Europa, y que es una amenaza para la propia Europa, porque los populismos europeos, que gobiernan incluso en algunos países europeos, algo inimaginable, partidos de extrema derecha, que proponen, por ejemplo, que haya deportaciones masivas de inmigrantes, algo prohibido por algo de lo que voy a hablar dentro de un rato aquí en el curso de Derecho Constitucional de Justicia Constitucional aquí en Toledo, que es el tema de la vulneración del derecho de las personas a poder moverse libremente, legalmente, y de poder, por tanto, cambiar su domicilio, de poder arraigarse en un lugar con su familia, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, es el caso del tema de los inmigrantes, ¿no? Otra amenaza, el asunto de la política de medio ambiente. Los populismos, los partidos de extrema derecha que en estos momentos se están cercando a gobiernos europeos, quieren cargarse la evolución hacia una política de medio ambiente que proteja a las personas, a la salud de las personas. Sabido que al cabo del año mueren miles de personas por un problema de atentados al medio ambiente, por la contaminación. Y toda esta política del Green Deal, el Pacto Verde Europeo, esa política se podría haber frenado si esos partidos suben, aumentan. El caso más espectacular es el de Hungría, donde claramente el gobierno de Orbán es un gobierno llamado iliberal, y además junto con el amigo Putin y el amigo Trump, amigo entre comillas, evidentemente, pues lo que quieren es que desaparezca la Unión Europea. Hay una amenaza a la Unión Europea y por tanto a los valores de la Unión Europea. Los valores que decíamos antes, la democracia, las libertades, el Estado de Derecho. Eso es lo que tenemos ahora. Y tenemos un Parlamento Europeo donde nunca la extrema derecha tuvo tanta presencia y donde nunca tuvo menos presencia las mujeres en el Parlamento Europeo. Es decir, es una situación que está en estos momentos sobrevolando sobre nosotros. Hay un partido que tiene, parece, una cierta ascendencia electoral en España, que plantea, lo leíamos hoy en un medio de comunicación, que se deporten fuera de España 8 millones de extranjeros, como si fuera una cosa así de sencilla, de expulsar a 8 millones de extranjeros y a sus países. Algunos de ellos, desde luego, no los aceptarían, ¿no? Porque esto de expulsar, ¿a dónde? Al mar, a echarlos al mar a estos extranjeros, porque no los quieres aquí, porque para poder expulsar tienes que tener algún país que te acepte esa expulsión, ¿no? Bueno, por eso yo creo que este sí que es un tema muy, muy importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, que es la última pregunta que tú me hacías, ¿no? Y bueno, la política tiene un elemento emocional, eso del gusanillo de la política, que atrae mucho, ¿no? La política, que es en definitiva el gobernar o el pretender gobernar para mejorar la vida de la gente, se supone, ¿no? Por tanto, tiene un elemento emocional, tiene un elemento muy, muy importante. Sin la política habría cosas fundamentales que no existirían. Sin la política no habría pensiones, por ejemplo, para la gente, ¿no? Sin la política no habría impuestos, sin los cuales no habría pensiones. Hay una serie de cosas, de decisiones políticas fundamentales. Sin la política no habría avances en los derechos y libertades. Pero luego hay otra parte de mi vida, que ha sido la universidad, que ha sido enormemente gratificante, ¿no? En donde aprendes mucho. Yo creo que aprenden más los profesores que los alumnos y alumnas cuando vamos a dar una clase con
convivimos con el alumnado, así que yo no sabría decir cuál es la parte de mi vida que gratificante. Las dos, depende del momento, las dos han sido muy gratificantes, muy interesantes, y yo les recomendaría a los que nos están escuchando que prueben las dos, son complementarias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, y nada más, en el próximo programa nos volveremos a ver. Si les ha gustado, comenten. Ya saben que aquí nos nutrimos, esto es un deliberar en conjunto. Muchas gracias y hasta la próxima.